Gracias por la oportunidad que me están brindando aquí para presentar frente a ustedes. Vamos a hablar brevemente sobre los manejos que utilizamos nosotros para la insuficiencia renal. Vamos a empezar con las generalidades. Básicamente, acorde a la OMS, la insuficiencia renal se define como la pérdida gradual de la función renal. Como todos sabemos, esta se divide tanto en una fase aguda como en una fase crónica, cada una con sus respectivas características en cuanto a cuadro clínico y en cuanto a estudios de laboratorio. La insuficiencia renal aguda es de un inicio súbito. Usualmente es de un periodo de ventana de 6 semanas, por lo tanto es de un poquito más difícil diagnóstico, ya que usualmente el paciente no se percata, por lo mismo de que su evolución es gradual. Es mucho más fácil diagnosticar una insuficiencia crónica que una aguda, pero ya tiene sus complicaciones respectivas. Es parcialmente reversible, acorde a su etiología, y puede manifestarse debido a la utilización de medicamentos como macrólidos, a una pobre ingesta de agua, incluso factores genéticos y morfológicos. Como comenté, la crónica pues es de mayor tiempo de duración. Aquí ya hay efectos más importantes, es un poco más difícil la reversión, es progresiva y usualmente ya estas manifestaciones se presentan cuando hay un daño aproximado del 60%. Es de diagnóstico tardío y en este caso ya no es tanto el manejo de la etiología de la enfermedad, sino de evitar las complicaciones, o bien de tratar las complicaciones para evitar que deteriore más la condición del paciente. Factores de riesgo: genético, diabetes mellitus 2, hipertensión arterial, consumo alto de sodio, poca ingesta de agua, factor genético, e incluso también hay un porcentaje un poco más bajo de que sea idiopático, meramente tener mala suerte. Bueno, en su manifestación clínica podemos ver que hay retención de líquidos, puede haber náuseas, puede haber vómito, incluso pérdida de la masa muscular, cambios en la producción de orina, tanto en volumen como en características, en su contenido, alteraciones en lo que es la depuración de creatinina. Y pues los estudios diagnósticos nos podemos basar desde algo tan sencillo como un examen general de orina, o hacer evaluaciones más íntegras como evaluar la calidad de la orina en 24 horas. A su vez podemos ver la tasa de filtración glomerular, que nos va a ayudar sobre todo a estadificar el grado y con eso también darnos una idea de qué tan agresivo es y qué tanto podemos ayudar, o más bien qué tanto tenemos que hacer para ayudar al paciente. Podemos ver que las características de la orina cambian mucho dependiendo del grado de la severidad. Una orina ideal debería verse más o menos así. Bueno, aquí tenemos distorsionados los colores, pero la idea es que sea un amarillo claro. Un ámbar nos indica que hay un poquito de pérdida de ingesta de líquido, pero aún es aceptable. Ya las demás coloraciones ya nos habla de procesos más agresivos. Y en estudios de imagen nos podemos basar mucho con la tomografía y con los ultrasonidos, asumiendo que las etiologías en este caso sean por algún problema estructural. Como comenté, es importante estadificar, ya que de eso va a depender mucho el manejo, el pronóstico del paciente. Entre menos severo hay menos riesgo de incurrir en lo que es un trasplante o incluso en una diálisis. Bueno, vamos a empezar con la presentación de casos clínicos. Vamos a hablar de 3 casos clínicos que son de los más recientes que hemos tenido aquí. Cada uno de estos pacientes tiene una edad diferente, una etiología diferente, presentación diferente. Algo que hacemos en nuestra clínica es que ofrecemos los tratamientos individualizados. A pesar de que tenemos estandarizados los manejos básicos, como son
la plasmaféresis, los precursores estromales, el uso de ozono, peptonas, etcétera. Acorde a las necesidades de cada paciente vamos adaptando nuestros tratamientos, buscando obviamente el mejor beneficio para el paciente. Claro, evaluando la severidad y el resultado día a día de cómo va evolucionando el paciente. Bueno, en este caso es un paciente masculino de 23 años de edad que no tiene ningún antecedente de importancia, no hay antecedentes heredofamiliares, completamente asintomático. Sucede que en un estudio de laboratorio casual se encontró hiperazoemia. Sus estudios de imagen de ultrasonido salieron completamente normales. Aquí lo que llama la atención es la urea, como les comenté, fue un hallazgo completamente incidental. Conforme fueron avanzando las semanas, vemos que se fue estabilizando. Este paciente, debido a que no estaba en un estado tan agresivo, pudimos hacerle un manejo no tan elaborado como en otros pacientes que veremos más adelante. Sin embargo, su evolución ha sido bastante buena. Una de las cosas que también llamó la atención al principio fue el volumen urinario. Era algo bajito y su depuración de creatinina era algo elevada, era algo baja, perdón. La creatinina elevada y también había mucha pérdida de proteínas. Conforme el paso del siguiente par de meses podemos ver que empieza a producir más orina, incluso superando el doble de lo que tenía al principio. Ya hoy por hoy, durante el mes de mayo que le hicimos un último estudio de laboratorio de seguimiento, ya todos sus valores estaban normales, pero no quiere decir que ya hayamos terminado, tenemos todavía labor que hacer con él. Antes de su detección nos refirió que en su momento no lo notó, ya haciéndole el interrogatorio, fue que él nos comentó que su orina la había notado más turbia, más concentrada, más espumosa que en la actualidad. Lo que comentábamos al principio, es un poquito tardío el diagnóstico, ya que muchas veces los pacientes no se dan cuenta de esos cambios. Como comentó mi compañero el doctor Padilla en su presentación previa, mucho depende de los cambios del estilo de vida que tenga el paciente. En este caso, pues nuestro paciente se portó muy bien, aumentó su ingesta de agua, disminuyó la ingesta de sales, de carnes rojas, de alcohol. Y en sus cambios subjetivos notó un cambio en el volumen urinario que nosotros objetivamente también ya vimos con los estudios de laboratorio. Cambió su rendimiento físico, notó que la orina ya no era tan turbia y tampoco arrojaba espuma. En este caso, el siguiente paciente es un masculino de 56 años de edad. Él contaba con antecedentes heredofamiliares de cáncer, sin embargo, ninguno específico de riñón o de vías urinarias. Tampoco personales no patológicos de importancia. Sin embargo, lo único que sí nos comenta es una alta e importante ingesta de alcohol constante. Comenta que cada cierto tiempo presentaba periodos de abstinencia, él mismo, pero cuando regresaba a su consumo, volvía a portarse mal, volvía a caer en ese exceso. Tiene antecedente también de, por un H. pylori, haber presentado sangrados en vía digestiva, a lo cual también tuvo el antecedente de la transfusión de 2 paquetes globulares. Él acudió con nosotros primeramente debido a una anemia. Fue a través del interrogatorio de estudios que pudimos integrar cosas más allá de la anemia y más allá de su H. pylori. Él, en el momento de su llegada, se encontraba cítico, muy pálido, tenía un Godet 3 cruces bilateral, su orina era sumamente oscura. Acorde a sus otros estudios de laboratorio, le integramos un síndrome hepatorenal y nos basamos en el manejo con esto. Aquí lo importante con él es que toda la línea roja, todo nos presentaba un cuadro de anemia crónica, y también todo lo que es urea y creatinina estaban muy elevados. Ya más o menos por el mes de agosto del 2022, es decir, 7 meses después de haber iniciado su tratamiento, empieza a regularse. La anemia se mantiene
y el perfil hepático también se mantiene. Aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante con este paciente, debido al daño que tenía, era evitar la progresión de su cuestión renal, pero no nos enfocamos solo en lo renal. Nosotros, como clínica integrativa, lo que buscamos es hacer todo a la vez para que haya una evolución íntegra del paciente. Nos concentramos tanto en estimular su médula ósea, estimular riñón, estimular hígado, estimular circulación. Sin embargo, su examen general de orina, incluso a nivel macroscópico, nos arrojaba una orina muy oscura al principio, completamente café, muy similar a una Coca-Cola. Ya a nivel macroscópico se encontraban rastros de hemoglobina, de eritrocitos y sí una pérdida de proteínas. Conforme va avanzando, vemos que va cambiando la coloración, la concentración, hay una disminución en la pérdida de hemoglobina y también una disminución de pérdida de sangre. Y muy importante, las proteínas dejaron de fugarse. Reitero, esto a nivel renal, pero teníamos todavía mucho trabajo que hacer con este paciente. Su tomografía de abdomen nos arrojó unos quistes renales simples bilaterales, estadio 1 en Bosniak. Sobre todo en riñón izquierdo fue donde se encontraba. Se realiza un ultrasonido en el cual se encontraba una acumulación de líquido anecogénico en los espacios subfrénicos, es decir, el mismo quiste. Mientras que el riñón derecho nos encontraba una disminución en el parénquima y presencia de calcificaciones vasculares. Este paciente, como les comenté, tenía la tendencia a portarse mal. Tuvimos que insistirle mucho en cambiar varias cosas de su estilo de vida, la ingesta excesiva de alcohol, por ejemplo, que esto fue algo que le costó mucho trabajo. De repente toma pausas, regresa, recae en lo mismo, pero así como le llamamos la atención, se vuelve a portar bien. Entonces es una montaña rusa, va y viene, va y viene. Cambió mucho su dieta, el consumo de carnes rojas y empezó a evaluar constantemente su presión arterial. Esto ante la notificación que le hicimos de que había una fluctuación importante que bien podría estar asociada al riñón. Entonces él primero acudió a valoración con cardiología, se le dio tratamiento y él sigue más preocupado por la presión arterial que por el consumo de alcohol, pero es un progreso en este caso. Bueno, en lo que se reactiva la pantalla. Con este paciente... Bueno, además de utilizar los precursores estromales con este paciente, utilizamos también una de las técnicas que en las pláticas de ayer el doctor Romero mencionaba, que fue tomar su plasma para tomar a partir de ahí las señales propias de su sistema de auxilio para unirlas con los precursores estromales y permitir tener lo que nosotros le llamamos un medio condicionado, que en este caso pues las células ya son específicas para llegar al problema que necesitamos abordar. Se realizó tanto para hígado como para riñón, también para corazón. En este caso pues aumenta la señal de quimiotaxis, o más bien la sensibilidad a la detección de la señal de quimiotaxis, permitiendo que lleguen las células al sitio determinado. Como sabemos, las células tienen esta propiedad de unirse a cualquier tejido que esté dañado, que necesite ayuda. No queremos interrumpir el uso de las células en otros tejidos, pero también necesitamos abordar específicamente algunos más que otros. Aquí tuvimos que hacer un doble abordaje, tanto el uso de los precursores para el estadio general, vamos a ponerlo así, como este medio específico para que tuvieran un poquito más de refuerzo estos tejidos que estaban un poquito más dañados que los demás. Este paciente todavía está yendo con nosotros y sí, su condición ha mejorado considerablemente. Como les comenté al principio, llegaba
pálido, desganado, sin energía. Ahorita durante el tratamiento hasta se pone a cantar. Entonces sí hay una mejora importante con él. Ha disminuido mucho la citis, como les comenté, el cambio anímico mejoró y también la orina cambió. Y bueno, nuestro tercer caso clínico es un paciente masculino de 75 años de edad. Este paciente tiene más factores importantes, trae la arritmia cardíaca, dislipidemia, policitemia, disnea, llegó con mucha rubicundez, una saturación de oxígeno un poquito más baja de lo que nos gustaría tener. Si mi memoria no me falla, llegaba con 87% de saturación, pero no llegaba con sensación de ahogamiento. Y sí, efectivamente traía policitemia. 5 minutos. Gracias. Aquí un factor importante con él es la presencia de un volvulus vesical. Esto ocasionaba en él infecciones urinarias recurrentes y ya llegaba el punto en el cual el uso de antibióticos habituales para infecciones urinarias ya no le hacían efecto. Con él igual tuvimos que hacer un abordaje a diferentes niveles, incluyendo lavados vesicales, para inhibir la posibilidad de que cualquier bacteria oportunista que se quedara alojada ahí tras sus tratamientos pudiera seguir migrando, ya que existía claramente el riesgo de que algo migrara hacia los riñones y eso nos estuviera causando tantos problemas con él. Además de que él tenía un doble sistema excretor renal derecho. Afortunadamente sin ectasias, pero ya que hay una variante anatómica importante. No había datos de reflujo urinario, pero debido al volvulus vesical sí había un riesgo de que las infecciones urinarias nos ocasionaran problemas con él. Voy a regresar un poquito. Esto es lo que me interesa. Al principio su orina era completamente café, mucha pérdida de sangre, mucho factor inflamatorio. Todo esto antes de hacerle el manejo tanto intravenoso como los lavados vesicales. Después de casi 2 meses, bueno, casi 3 meses, cambió mucho. Los factores inflamatorios incluso ya eran ausentes. Este paciente sí le tuvimos que hacer varios cambios del estilo de vida, también lo tuvimos que derivar con cardiología, porque sus presiones arteriales también fluctuaban mucho. Cardiología también nos ayudó a abordar con él que tenía que hacer cambios en su estilo de vida, sobre todo el consumo de ciertos alimentos, la introducción de un diurético y obviamente le dijimos también que a pesar de que tenía que haber cierta restricción de líquidos, que esos líquidos fueran claros. Él también consumía bastante alcohol y él podía y presumía de que podía pasar mucho tiempo sin tomar agua. Una de las cosas que él decía era que él está acostumbrado a consumir hasta 1 litro de líquidos diario y nunca sentirse mal. Como les cuento, presumía de eso. Le tuvimos que hacer mucho énfasis en que aunque se sintiera bien, sus riñones de todas formas siguen trabajando, haya líquido o no, siguen trabajando y había un esfuerzo monstruoso por parte de sus órganos para seguir filtrando todas las toxinas. Durante el tratamiento, pues mejoró la saturación de oxígeno, disminuyó el GODET y también la disuria que él presentaba era menos constante. Muy bien, ya para concluir, nuestro objetivo con los precursores estromales es mejorar la calidad de vida del paciente en primera instancia. Posteriormente es frenar o ralentizar lo más que se pueda la evolución de la patología. La reparación, en medida de lo posible, del daño que haya y sobre todo evitar las recidivas para evitar mayores complicaciones, ya que si hay recidivas, pues el tratamiento, a pesar de que podemos ralentizar todo lo demás, pues no es lo que queremos que el paciente mejore. En el caso de la medicina regenerativa, el uso de células podría incluso en un paciente que ya esté en un estadio mucho más avanzado, que requiera imperativamente un trasplante, nos va a dar incluso un mejor resultado en el caso de trasplante, ya que va a haber un factor inmunomodulador
no va a depender tanto del uso de los inmunosupresores. También el proceso inflamatorio post-trasplante es menos agresivo. Entonces, para todos los estadios hay beneficios. Y como les comenté, estos son casos recientes, sin embargo, también en la historia de los tratamientos de pacientes nefrópatas en nuestra clínica, hemos tenido pacientes que incluso con una creatinina de 2 han tenido muy buenos resultados. Quienes han tenido superior a 2, el resultado depende pues claramente del daño renal. Y hemos evitado que muchos pacientes requieran llegar al uso de diálisis. Sin embargo, reitero, en caso de que llegue al punto en el cual sea imperativo el uso de diálisis o trasplante, el resultado va a ser mucho mejor que en caso de que nunca hayan sido expuestos a los tratamientos que utilizamos o al uso de precursores estromales. Y bueno, muchas gracias por su atención.